Señores, vamos a gente de mecanismo. Voy a aplicar aquí un tema para completar lo que ya ustedes tienen y están trabajando. Aquí vamos a hablar de diagrama, de cómo graficar el desplazamiento, cómo hacer un diagrama de desplazamiento, diagrama de desplazamiento. Ante todo, vamos a iniciar con lo que es el análisis de posición en un ciclo completo. Fíjense, ustedes tienen varios temas. Dentro del tema de análisis de posición de un mecanismo, tienen varios temas distribuidos en equipo, de manera que todos puedan abordar el capítulo completo. Entre todos abordemos el capítulo completo. Recuerden que el objetivo es que un equipo de 2 personas analiza un tema y entonces ese tema lo explica dentro del grupo, lo manda a través del grupo y me lo manda a mí. Entonces eso la gente lo estudia, cada uno lo estudia y lo comprende. Yo voy a hacer la última parte que dice ciclo completo de análisis de posición. Fíjense, ustedes tienen algunos ejercicios ahí de determinar la posición de un mecanismo. Cuando hablamos de determinar la posición de un mecanismo, la posición de cada uno de sus eslabones, partiendo del eslabón de entrada, partiendo del eslabón donde está el actuador. Entonces, por ejemplo, en un mecanismo manivela corredera, cada vez que la manivela gira un ángulo, entonces avanza la corredera y cada grado, entonces hay una posición diferente que hay que determinarla. Ustedes saben que hay dos formas. Una forma es la forma gráfica y la forma analítica, es la segunda. Y ustedes pueden utilizar en forma gráfica, tanto como analítica, los programas, aplicaciones, simulaciones y los CADs que ustedes tienen, que conocen ya. Entonces, en primer lugar, en este caso que es gráfica de desplazamiento, o sea, lo que vamos a hacer es graficar cómo un punto cualquiera se desplaza y poder graficar ese tipo de esos valores. Entonces, fíjense aquí, primero vamos a ver lo que es ciclo completo, o sea, el análisis de la posición en un ciclo completo. Ustedes tienen ahí el análisis de posición en una o dos posiciones o dos situaciones, donde un elemento puede girar un grado, una cantidad de grados, y ustedes tienen una posición diferente. Ahora, para hacer ese diagrama de posición de un punto cualquiera, es necesario tener la posición del mecanismo en un ciclo completo. Eso quiere decir que es determinando en muchos puntos dentro de lo que es el ciclo, valores de posición, y eso graficar. Entonces es lo que se llama ciclo completo o análisis de posición del ciclo completo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un mecanismo, en la figura 435, un mecanismo que es también una corredera, o sea, manivela corredera. En este caso es descentrada porque la corredera está en un eje diferente en donde está la manivela, ¿tá? Entonces, dice aquí que se necesita, dice aquí, se usa un mecanismo que diseñó para empujar, mire, se usa para empujar piezas de un transportador a otro. Determinar analíticamente, fíjate, aquí en este caso analíticamente la posición de la varilla de empuje en varias fases. O sea, qué posición tiene esa varilla en varias posiciones. Posiciones de aquí en varias posiciones aquí de la manivela, que es esa, que es la manivela. Eso gira y aquí esta parte va a girar, va a tener distintas posiciones, y obviamente aquí esta varilla que empuja tendrá posiciones diferentes. Aquí está el diagrama cinemático, que es un diagrama que indica de forma
de forma lineal cómo trabaja el mecanismo. Fíjense aquí está la manivela, aquí está el acoplador y aquí está la corredera. ¿Ya? Entonces, en este caso, el diseño de la fase inicial. Recuerden que estamos analizando lo que es el ciclo. Y, se elige de manera arbitraria la fase inicial. Fíjense, cuando usted quiere hacer un ciclo. O sea, fíjense en ese caso que la manivela está horizontal. Usted elige el punto o la posición que usted quiera como fase inicial. En este caso se elige cuando la manivela está horizontal. Entonces el ciclo completo sería girando la manivela, dándole diferentes cantidades de ángulos. Y entonces en cada posición, cada ángulo que gire, entonces aquí el punto C, que es la corredera, va a tener diferentes posiciones. Y así se va llenando un ciclo completo de 360 grados en este caso. Si se le llama 0 grados ahí, entonces usted va sumando 10, 15, de 10 en 10, 15 en 15, hasta llenar el ciclo de 360 grados. Aquí dice, construye la fase del intervalo. Miren, ustedes tienen ahí en este capítulo las ecuaciones de cada uno de los mecanismos, las ecuaciones de cómo se calcula cada una de las posiciones. Y cuando hablamos de posición, hablamos de ángulos, hablamos de longitudes de eslabones. Sí, esas son las posiciones, la manera en que el mecanismo se estabiliza en un momento dado. Entonces, fíjense, para un mecanismo corredera descentrado, las ecuaciones que ustedes van a investigar, incluso está en el libro, pero el trabajo suyo es investigar los pasos que hay que dar para llegar a esas ecuaciones, matemáticamente hablando. Fíjense, las ecuaciones son las de 4.6, 7 y 8, están por ahí. Esas ecuaciones van a definir cada uno de sus ángulos, obviamente las posiciones. ¿Sí? Cada vez que el ángulo θ es diferente es porque aquí hay una posición diferente. Entonces, eso con las ecuaciones evidentemente se puede resolver. Entonces dice, recuerda que esas ecuaciones describen la posición de un mecanismo de manivela corredera descentrado, las cuales pueden usar en el análisis de un ciclo completo. O sea, si usted va a hacer análisis, fíjese que en este caso estamos trabajando analíticamente, gráficamente, pero entonces puede obtener analíticamente, obviamente, para que sea rápido, hacerlo gráficamente es un trabajo enorme. Entonces, sí se puede hacer mediante las ecuaciones, dándole valores diferentes a la variable que usted tomó. En este caso puede ser el ángulo θ3 o en este caso el ángulo de la manivela. ¿Sí? Ok, entonces las ecuaciones se utilizaron junto con una hoja de... O sea, fíjense, aquí vamos a utilizar hojas de cálculo. Aquí en el libro hablan de hojas de cálculo donde yo hablo en el capítulo 8, pero ustedes yo supongo que manejan hojas de cálculo, Excel y cualquier tipo de cálculo que ustedes puedan introducir valores y que le den un resultado, ¿no? Una ecuación y dar resultados para diferentes valores. Entonces, identifique la posición de límites. Fíjense, ustedes tienen por ahí el tema de posición de límites. O sea, la posición de límites son aquellas, la mayor y la menor en ambos lados, de que puede tener, en este caso, un mecanismo. En este mecanismo, la posición límite, por ejemplo, la izquierda sería cuando el acoplador, el lado CB, esté colineal con el lado, con la manivela BA. Cuando esté lineal ahí, entonces eso será entonces una posición máxima. La otra posición máxima será de este lado, acá a la derecha. Cuando esto esté también colineal para allá, será lo máximo. Entonces, dice aquí, las ecuaciones utilizan, bueno, identifique la posición del límite. En este caso, si usted si nosotros usamos una ecuación de esa, la ecuación que ya hemos visto de esas ecuaciones, entonces vamos a ver que los valores máximos y mínimos son el máximo 93.25 y mínimo 26. Vamos a ver la gráfica más adelante, mirenla aquí. Mirenla aquí. Aquí es la gráfica, fíjense que ahí se está utilizando, parece que, bueno, aquí es una hoja de cálculo de Windows, parece, aquí. Mire, aquí están los valores
las variables que hay en la ecuación, que es el ángulo θ 2. Mire, el ángulo θ 2 es ese que está ahí, ese ángulo θ 2, ese que está ahí, el que se forma entre el acoplador y la línea horizontal, donde está la manivela. Cuando es cero, cuando ese θ 2 es cero, ¿desde qué es cero? Cuando es cero, este ángulo. Cuando es cero es cuando la manivela está colineal allá. Entonces, fíjense aquí que los valores del E4, precisamente el E4 tiene el mayor valor ahí. El E4 es este eslabón de aquí. Cuando eso está colineal, eso es mayor, es el máximo aquí. Y míralo acá, 23.25, acá igual. Entonces, si usted puede observar todos esos valores que están ahí del E4, el máximo es 93.25 y el mínimo es, según allá, 25. No sé qué cuánto. ¿Sí? Aquí 26.51. Entonces, primero hay que buscar todos los valores y luego identificar cuál es la posición máxima y mínima. En este caso, estamos buscando el E4, que es el elemento del análisis. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento total, la máximo, sí, es igual a la diferencia entre el desplazamiento máximo y el mínimo. ¿Sí? Yo lo aquí, 1 y 2. Entonces, aquí el desplazamiento máximo es 66.74. Dice ahí una nota que es solo aproximación porque los valores que se tomaron fue de 15 en 15 y para que sea un poco mucho más preciso debe hacerse a cogerse valores menores de 15 lo más cercano posible, ¿de acuerdo? Bien, mire el gráfico aquí de esos. Esos son los datos que dan. O sea, usted tiene un ángulo θ 2, si tomó el ángulo θ 2 como la variable, está un valor del E4, un valor de θ 3, un valor de beta. Recuerde que beta es ese ángulo de ahí. Entonces, todo eso, esa variable está en la ecuación que están descritas arriba. Correcto. Ahora, eso es para hacer el diagrama de desplazamiento. Diagrama de desplazamiento aquí. Diagrama de desplazamiento. Es decir, o mejor dicho, en este caso, estamos buscando, en este caso buscamos los límites, la posición de límite del mecanismo, utilizando las ecuaciones analíticas. Entonces, ¿qué es el diagrama de desplazamiento? El diagrama de desplazamiento es una curva que se hace en función de esos datos. Dice, una vez que se efectúa el análisis de posición de un ciclo completo, o sea, ahí se hizo el análisis del desplazamiento en un ciclo completo, es muy razonable graficar el desplazamiento de un punto. O sea, entonces el graficamiento de un punto es lo que se llama diagrama de desplazamiento. El diagrama de desplazamiento es el diagrama que se obtiene a partir de los datos del ciclo completo y es esa curva que se obtiene. Entonces, aquí hay otro ejemplo. No hacen ese ejemplo mismo de diagrama de desplazamiento, sino este que está aquí. Fíjense, en este caso, este es un, ¿qué es esto? Eso es un pistón. Fíjense un cigüeñal cualquiera. Aquí hay cigüeñal, aquí está la biela, aquí está el pistón. Fíjense que esto aquí gira, ahí gira, y mientras que el pistón sube y baja, sube y baja. Entonces aquí es mucho más fácil el análisis. Vamos a ver paso a paso. Dice, elabora el diagrama cinemático. Mire el diagrama cinemático aquí. ¿Sí? El pistón, aquí está la biela. Ese es el punto de giro de la biela. Ahí está la biela. Ese es el pistón. Esa biela gira, entonces el pistón va bajando y subiendo y se va manteniendo aquí en la corredera. Eso es otro elemento de corredera. Entonces, esto es como el pistón de un compresor, como bien dice ahí. Mire el diagrama cinemático aquí, míralo acá. Mire, en ese caso, como dijimos arriba, en la posición límite que se ha tomado aquí, hay dos posiciones límite. Una posición límite que es con la biela hacia arriba colineal con la barra de acoplamiento y con la biela hacia abajo. ¿Verdad? Y fíjense el tamaño que hay aquí. Aquí hay 2 pulgadas, aquí pues 0.75. El máximo sería 2.75, ¿verdad que sí? 2 pulgadas y el mínimo sería al revés, sería hacia abajo esto y sería el máximo sería, el mínimo sería 1.50, 2. Aquí entonces dice, diseñe la fase de referencia. Vamos paso a paso. Como se observa en la figura contenida, la fase de referencia se elige arbitrariamente. O sea, recuerde, la fase de referencia es la posición que usted va a tomar como posición 0, como se inicial. La posición del pistón en C se mide a partir de la posición de referencia.
O sea, aquí en este caso, el pistón aquí en C es la posición de referencia. Entonces ahí tú comienza, fíjense que el ángulo θ entre el acoplador y la biela sería 0 en ese caso. Ahí mire el ángulo girando, mire el ángulo θ2 es 0 ahí y se gira. Entonces ahí comienza a medirse las cosas, medirse los ángulos y la posición. ¿De quién? ¿La posición de quién? La posición de aquí del pistón arriba que esquemáticamente se hace como un bloquecito unido con la barra. Construya las fases del intervalo. ¿Qué usted va a elegir para hacer el intervalo? Las fases. 10 grados, 15 grados, 5 grados, lo que sea. Dice los desplazamientos reales se determinan analíticamente o gráficamente. Se puede hacer analíticamente o gráfico, usando los métodos presentados en las secciones anteriores. Entonces, para el mecanismo de manivela corredera, el desplazamiento se obtuvo analíticamente con las ecuaciones 4.3 y 4.5. Usted tiene que ver cuáles ecuaciones. Con esta hoja de cálculo, los resultados se obtuvieron. O sea, metiendo esos datos en una hoja de cálculo, entonces ahí, fíjense que está el desplazamiento de θ2 y se calcula delta RC, que es el desplazamiento total. Entonces, identifica la posición límite. Aquí, en este caso, centrándose en la posición del pistón, la oscilación se aproxima a como 1.50. ¿A que sí? 1.50. Fíjense que hay 2.75, pero si este viene para este lado, entonces es como si aquí se eliminaran dos veces el 0.75. Eso irá para acá, acá y va a quedar que es 1.50. Porque ese 0.75 se va de este lado. Entonces, 1.50. La máxima es 2.75 y la mínima es 1.50. Al final, 1.50 es el delta R. Máximo y mínimo. Okay. Ahí lo explica bien. Ok, entonces, sigue diciendo aquí que es una aproximación porque necesita, para que sea más preciso, hay que darle una fase más pequeña. Entonces, si se elabora el diagrama de desplazamiento, acá, y miren aquí los datos del diagrama de desplazamiento. O sea, cuando era 0, el desplazamiento de pistón es 0. Fíjense que se tomó como 0 aquí arriba. O sea, aquí no hay desplazamiento. Mira, ahí es 0 el desplazamiento. Se tomó como posición inicial esa. O sea, en cada uno de sus análisis tiene que definir cuál es la posición inicial. En ese caso, allá arriba, la posición inicial que se tomó fue que aquí, cuando θ2 es igual a 0, cuando esto está colineal ahí en la máxima. ¿Sí? O simplemente se puede tomar como está ahí, θ2 diferente de 0. Si usted puede buscar a θ2 ahí sería el seno, creo que es seno, pero hay que determinarlo, no es seno. O sea, usted puede determinar θ3 y θ3 igual a θ2, sí. Seno inverso de L sobre aquí esta parte de aquí. Trigonométricamente. Yo lo saqué por ahí. Entonces, volvamos de nuevo a este lado. Tenemos los datos de aquí, de todas las posiciones que se hicieron. La fila de aquí fue de 30 en 30. 0 grados, aquí está el ángulo a manivela 0 grados cuando estaba vertical, 30, 60, así. Y miren las posiciones que fue tomando. Entonces se puede observar aquí la posición máxima y la posición mínima. Usted lo busca ahí, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, y entonces la diferencia de esos dos es lo que da 1.50. Ya. Parece que es máximo aquí. Bien. Entonces, la máximo es 1.50 y el mínimo era 0, ¿de acuerdo? Entonces 1.5 menos 0 da 1.5. Ahora, vean la gráfica. Ustedes tienen que utilizar un programa que voy a graficarlo. Miren la gráfica aquí. La posición máxima cuando fuera 180 grados. Obviamente que sí. Mírenlo aquí. O sea, si 0 es acá, si 0 es eso va a estar mucho más abajo cuando esto esté acá cuando esta manivela esté de este lado. ¿Ya? Aquí de este lado. Correcto. Bien. Entonces, ese es la curva de desplazamiento o diagrama de desplazamiento. Correcto. Fíjense también ahí
Normalmente esto se grafica poniendo los ángulos en la horizontal y el desplazamiento en la vertical. Puede ser al revés, pero acá. Los ángulos van en grados. Los ángulos van en grados y el desplazamiento va a longitud, como ya nosotros lo consideremos. Correcto. Entonces, fíjense, ustedes analizan esto en la última parte. Es importante junto con lo que ustedes tienen. Correcto. Bueno, vamos ahorita.